Bueno, ¿cómo va? Vamos a arrancar con empiezan los contenidos de la práctica 2. Entonces, ahora les voy a contar un pequeño videito sobre lo que es la búsqueda de la razón dorada, que es uno de los algoritmos de búsqueda lineal que vimos, ¿sí? Búsqueda en una línea. Entonces, eh, bueno, recordemos la definición de una función unimodal, ¿sí? Decimos que una función en un intervalo A0, B0 es unimodal si tiene un único mínimo, x estrella, adentro del intervalo, y digamos es primero decreciente estrictamente hasta x estrella y luego creciente a partir del x estrella, ¿sí? También se usa para funciones digamos, con un único máximo, digamos, la idea es que tiene un único piquito, ¿sí? O sea, puede ser para arriba o para abajo, pero bueno, ahora nosotros como siempre hacemos minimización, pensamos que es mínimo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de la búsqueda de la razón dorada, digamos? Bueno, primero que si queremos, digamos, reducir el intervalo, lo que vamos a hacer es evaluar dos puntos del intervalo, ¿sí? Supongamos que tenemos A1 y B1 adentro del intervalo, ¿sí? A1 más grande que A0, más chico que B1 y a B1 más chico que B0, ¿sí? Entonces, pueden ocurrir dos cosas, ¿sí? Puede ocurrir que, digamos, la f en A1 sea menor que la f en B1 o viceversa, f en A1 mayor que f en B1. Pero, ¿qué nos dice que f en A1 sea menor que f en B1? Bueno, nos dice que de A1 a B1 la función creció, ¿sí? Entonces, si la función creció, quiere decir que x estrella ya se alcanzó. O sea que x estrella podría estar entre A0 y A1 o entre A1 y B1, pero ya no puede estar después de B1, ¿sí? Porque eso, si no, no valdría esta desigualdad, digamos, no sería creciente ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que dice acá. O sea, esencialmente no puede ocurrir que x estrella sea más grande que B1, porque si no, f en A1 sería estrictamente más grande que f en B1. ¿Sí? O sea que lo que tenemos es que x estrella está en este subintervalo, el dado por el A0 y el B1. ¿Sí? Y si el x estrella no está estrictamente adentro de ese subintervalito, entonces la función de nuevo vuelve a ser unimodal. ¿Sí? O sea, tiene ese único mínimo y te crece y crece. ¿Sí? Bueno, en el caso en que f de A1 sea f mayor que f de B1, ocurre lo opuesto. O sea, ahí lo que tiene que pasar es que el x estrella esté entre A1 y B0. ¿Sí? O sea, f va a ser unimodal en ese subintervalito, A1, B0. Entonces acá les hice un dibujito, ya sería mejor haberlo mostrado antes. En el primer caso lo que tenemos es que f en A1 es más chico que f en B1. Entonces acá ya creció, por lo tanto el x estrella tiene que estar acá, o podría también estar por acá, ¿sí? Podría ser una cosa así la función, ¿sí? Como que sube antes, empieza a subir antes de la U. Entonces el nuevo intervalito que vamos a tener en el siguiente paso del algoritmo, ya estamos pensando en un algoritmo, es, voy a cambiar el A0, lo voy a dejar igual, va a ser A0' igual a 0, pero el B0' va a ser el B1, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un punto que nos sobra. El A1 va a quedar adentro del intervalo, ¿sí? Pero por ahora no sabemos qué hacer. Bueno, y en el otro caso, que f de A1 es mayor que f de B1, entonces acá tenemos decreciente, por lo tanto, el x estrella tiene que estar en algún lugar de este intervalo, ¿sí? O sea, no podría estar antes, ¿sí? Porque si no sería creciente, ¿sí? No puede estar acá, porque si no sería creciente entre A1 y B1 y eso sería un uso. Bueno, entonces acá vamos a tener de nuevo el intervalo, va a ser el siguiente paso, va a ser A0' igual a 1, B0' igual a B0 y el B1 que va a quedar adentro del intervalo y vamos a ver para qué lo podemos usar. Bueno, entonces esa es la idea
base del algoritmo que tenemos, ¿sí? Entonces, reemplazar el intervalo A0B0 por A0B1 o A1B0, dependiendo del caso que ocurra cuando evaluamos la función en esos dos puntos. Bueno, entonces lo que les venía diciendo, el tema es que uno de los dos puntos, el A1 o el B1, va a quedar adentro del intervalo y va a ser inutilizado en el sentido de que nunca lo vamos a usar como un extremo de un intervalo en principio, ¿no? Entonces, o sea, la idea sería que si ese punto cae dentro del intervalo, volver a usarlo, digamos, ya que si evaluamos la función en ese punto, eh, tenemos un punto ya evaluado, entonces podemos evaluar en otro, solo un punto más y nos ahorramos la mitad del costo. Piensen acá que el costo del algoritmo va a estar medido por evaluaciones de la f, ¿sí? Evaluar la función puede ser costoso, ¿sí? No piensen que porque sea una función de R en R, el costo es constante, ¿sí? O sea, por ejemplo, la función podría ser, digamos, una función que viene de, o sea, tengo una función de Rn en R y le aplico una función lineal, digamos, ¿sí? Y la quiero evaluar en esa recta. Entonces eso me da una función lineal, como en los algoritmos de búsqueda lineal va a pasar eso. Pero la función en el medio, digamos, tengo que evaluar un vector y podría haber hasta una matriz, o sea, el costo podría ser, no sé, n cuadrado, podría ser una cosa grande. Entonces, ese costo, digamos, vamos a pensar que es un costo fijo, pero va a ser el costo, digamos, computacional de todo esto, digamos, porque ahí podría estar la constante más grande de todo el algoritmo. Bueno, entonces, como decía, la idea es reutilizar el punto que queda inutilizado. Este B1 que queda inutilizado acá, o este A1 que queda inutilizado en el caso 1, lo queremos volver a utilizar. Bueno, entonces, bueno, otra cosa que vamos a pedir para que el algoritmo converja, necesitamos alguna garantía de que los intervalos van decreciendo de forma encajada a intervalos de longitud cero, digamos, ¿no? Como que cada vez se tienen que hacer de longitud más chica, porque podrían decrecer y converger a un intervalito de una longitud fija, y eso no está bueno, ¿no? Queremos que converjan. Entonces, para garantizarnos eso, lo que vamos a pedir es que sean la longitud del intervalo en el siguiente paso, que yo lo llamé, digamos, B0 A0' y B0', esto sería en el siguiente paso. Esa longitud tiene que ser una constante θ por B0 menos A0, ¿sí? Esa es una forma de garantizarnos, digamos, que la longitud converge, digamos, de forma geométrica, digamos, o lineal, en el sentido de la que hablamos en esta materia, convergencia lineal a cero, ¿sí? Esa es la longitud. Entonces, bueno, no tendríamos por qué pedir, digamos, que sea exactamente igual a θ, podríamos pedir un menor igual, con eso nos bastaría, o pedir menor igual a otras cosas, otras funciones, otras sucesiones que nos garanticen la convergencia, pero pedimos esto para poder deducir la fórmula de la búsqueda de razón dorada, ¿sí? Entonces, bueno, pedimos esa longitud igual a un θ fijo en todos los pasos. ¿Qué nos dice eso? Entonces, bueno, nos dice que θ tiene que ser igual al cociente. O sea, tiene que ser igual a esto, ¿no? Si θ pasamos para abajo dividiendo B0' menos A0' sobre B0 menos A0 igual a θ. Bueno, pero B0' y A0' van a ser, en el primer caso va a ser B0' va a ser B1, ¿sí? Acuérdense, volvemos al dibujo. En el primer caso B0' va a ser B1 y A0' va a ser igual a 0. Y en el segundo caso A0' va a ser A1 y B0' va a ser igual a B0. Con lo cual, lo que obtenemos es que θ tiene que ser igual a estas dos fracciones, ¿sí? B1 menos A0 sobre B0 menos A0 tiene que ser igual a B0 menos A1 sobre B0 menos A0, ¿sí? Esto tiene que valer para los dos, independientemente de cuál elijamos, ¿sí? Esa es una primera condición.
la podemos pensar equivalentemente con la longitud del intervalo que estoy sacando a cada costado, ¿sí? O sea, tenemos el intervalo A0, B0 y el intervalito A1, B1 en el medio, y a cada lado, a ese intervalito, le vamos a sacar una longitud igual a 1 menos tita del B0 a 0, ¿sí? 1 menos tita por B0 a 0, ¿sí? O sea, de cada lado le vamos a sacar esa longitud para que cada uno tenga longitud tita, ¿sí? O sea, volvemos al dibujo. Este intervalito y este intervalito tienen que ser de longitud 1 menos tita si queremos que este intervalito o este intervalito sean de longitud tita, ¿sí? Eso es esencialmente lo que dice acá, ¿sí? Es exactamente eso. Bueno, y acá está la cuenta algebraica, pero se ve en el dibujo. Bueno, y después está el tema de la reutilización de los puntos, ¿sí? Entonces, queremos reutilizar el punto, en el caso 1 nos va a quedar el punto A1 adentro del intervalo, en el caso 2 nos va a quedar el punto B1 dentro del intervalo. Entonces, en el caso 1 hay que reutilizar el punto A1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en el siguiente paso, que yo lo llamé con primas, el A1 tiene que ser A1' o B1', ¿sí? ¿Está bien? Bueno, pero vemos que no puede ser que A1 sea A1', ¿sí? Porque eso, o sea, digamos, nosotros tenemos que A1 menos A0 sobre B0 menos A0 tiene que ser 1 menos tita. Pero en el siguiente paso, digamos, tiene que volver a valer esto con primas, ¿sí? A1' menos A0' igual a B0' menos A0', tiene que ser igual a 1 menos tita. Pero si yo vuelvo a elegir a A1 como A1', esto se mantiene constante, ¿sí? Porque el A0 no cambia en el caso 1 y el A1 no cambiaría, ¿sí? Y sin embargo el cociente sí cambia, porque el B0' ahora pasa a ser B1, ¿sí? Eso es lo que está escrito acá. Entonces, eso no es posible, con lo cual, necesariamente, el A1 tiene que ser el B1', ¿sí? Esa es una condición necesaria. Ahora vamos a ver que se puede, eligiendo el tita apropiadamente. Esa condición nos va a servir para despejar el tita. Bueno, y en el caso 2, que es simétrico, para reutilizar el punto B1 necesito que este sea el A1', ¿sí? No puede ser el B1'. Bueno, si escribimos esa condición, nos dice que, digamos, la longitud 1 menos tita tiene que ser igual a B1 menos A1 sobre B1 menos A0, ¿sí? Que es lo mismo que B1 menos A1 sobre B0 menos A1, ¿sí? Porque lo que está abajo es la longitud del nuevo intervalo, esto en el caso 1, B1 menos A0 es la longitud del intervalo, y acá es la longitud B1 menos A1. ¿De dónde salía eso? Bueno, creo que sale de acá, ¿no? De esta cuenta. Hay que en esta cuenta reemplazar quién es el A1 y A0, o el B1 y B0 y B1, B0 y B1, ¿sí? B0 y B1 porque el, el B0 va a ser el B1, ¿sí? Y el B1', o sea, el B0' va a ser el B1 y el B1' va a ser el A1, ¿sí? Eso es en el caso 1, ¿está bien? Perfecto. Es un poco trabalengua esto, perdón, para hacerlo en el aire. Bueno, ok, entonces tenemos esta igualdad, esta es la otra que es simétrica, vale igual, no hay que hacer nada, digamos, porque estos son iguales. Entonces, bueno, lo que tiene que pasar entonces es esto igual a esto, ¿sí? Pero podemos meter en el medio B0 menos A0, ¿sí? O sea, 1 menos tita tiene que ser igual a B1 menos A1 sobre B1 menos A0. Bueno, pero esto es B1 menos A1 sobre B0 menos A0 por B0 menos A0 sobre B1 menos A0. Este
dado vuelta, habíamos dicho que esto tenía que ser tita, esa era la condición 1, ¿sí? Y este es la longitud del intervalito en el medio, B1 menos A1, el intervalo chiquito, sobre el intervalo grande, B0 menos A0, todo en el paso 1. Si hacen esa cuenta, les va a quedar que esta es 2 tita menos 1, ¿sí? Piensen un segundo, digamos, esa cuentita y les va a salir. Bueno, entonces pasando el tita para allá, les queda tita por 1 menos tita igual a 2 tita menos 1, y despejando para un lado nos queda el polinomio igual a tita cuadrado más tita menos 1 igual a 0, ¿sí? Bueno, y además queremos que tita sea mayor que 0, con lo cual la raíz va a ser la positiva, que es raíz de 5 menos 1 sobre 2, que esto es 1 menos phi, donde phi es el número de oro, que es lo mismo que 1 sobre phi, ¿sí? Que es 0.61180, bla bla bla. O sea, hasta ahí lo aproximamos. Bueno, en MATLAB obviamente van a meter este número, ¿no? Raíz de 5 menos 1 sobre 2. Bueno, entonces con ese tita la cosa funciona, ¿sí? Entonces el algoritmo finalmente les queda lo siguiente, ¿sí? O sea, tenemos una función unimodal de RNR, un intervalo AB, y tenemos un epsilon que va a ser nuestro nivel de tolerancia o precisión que queremos, con la que queremos encontrar el mínimo, o sea, qué tan lejos queremos que esté. Entonces, bueno, primero el paso de inicialización, inicializamos todos estos valores, digamos, tita va a ser 1 sobre phi, o sea, raíz de 5 menos 1 sobre 2. El A0 va a ser A, el B0 va a ser B, el B1 va a ser A0 más tita por B0 menos A0, el A1 va a ser B0 menos tita por B0 menos A0, fíjense que eso es lo que tiene que ser, y evaluamos, digamos, f en A igual a FA igual a F de A1 y FB igual a F de B1, ¿sí? En el primer paso vamos a tener que evaluar en los dos. Después, en cada paso vamos a hacer una sola evaluación, ¿sí? O sea, solo en el primer paso hacemos dos, después hacemos una. Entonces, fíjense, bueno, acá mientras que se cumpla la condición de que la longitud del intervalo sea mayor a epsilon, vamos a hacer un paso más, digamos, y seguir achicándolo, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, un while, ¿sí? Entonces, si FA es menor que FB, entonces, bueno, cambiamos, estamos en el caso 1, o sea que B0 es B1, B1 es A1, ¿sí? F en B es igual a F en A. Esto no es una evaluación, fíjense, por eso yo guardo el valor como FA y FB, o sea, FB no es que estoy actualizando un valor, sino que estoy copiando el valor de F en A1 como F en B1 para el siguiente paso, ¿sí? Bueno, y después tengo que calcular el A1, que va a ser B0 menos tita por B0 menos A0, y tengo que calcular F en ese punto, que es F en A1, ¿sí? O sea que hacemos una evaluación. En el caso contrario, digamos, si F de A es mayor que FB, entonces estamos en el caso 2, entonces A0 va a ser A1, A1 va a ser B1, F de A lo voy a actualizar como F en B, ¿sí? Reutilizamos el valor, porque ahora, digamos, como el A1 va a ser B1, F de A1 va a ser F de B1, ¿sí? Y, bueno, el B1 es A0 más tita por B0 menos A0, y hay que evaluar en ese nuevo B1, ¿sí? F en B es igual a F de B1. Bueno, eso en algún momento converge, digamos, sabemos que la convergencia lineal, y lo que vamos a devolver, digamos, al final es, tomamos el promedio, digamos, el punto intermedio del intervalo, A0 más B0 sobre 2,
y ese punto es tal que está a distancia menor que epsilon del mínimo, ¿sí? Bueno, de hecho, como la longitud va a ser menor que epsilon, esto va a ser menor que epsilon sobre 2, pero no importa. ¿Sí? Ok, entonces ese es el algoritmo de búsqueda por la razón dorada. Acuérdense que, bueno, esto lo vamos a usar, digamos, para lo que es line search, o sea que en principio lo vamos a usar para una función de Rn en R que queremos minimizar sobre una recta. Entonces, pensemos que tenemos una función convexa, ¿sí? Y tenemos una dirección de decrecimiento, ¿sí? La del menos el gradiente, la función decrece, o otra dirección en la que la función, al menos la derivada, es negativa en el punto. Bueno, entonces lo que podemos hacer para armar este intervalo, o sea, es ir tirando valores y cada vez más grandes. Por ejemplo, empezamos con un epsilon, no tiene nada que ver con este, ¿sí? Empezamos con un valorcito epsilon y después lo multiplicamos por 3 o por 10, ¿sí? Y vamos viendo hasta que la función empieza a crecer, ¿sí? O sea, si el siguiente valor da más chico, sigue siendo decreciente. Entonces tenemos que en algún momento lo seguimos multiplicando hasta que el siguiente valor es más grande que el anterior. Entonces ahí ya creció, y entonces la función, siendo convexa, digamos, en una línea tiene que tener un único mínimo, ¿sí? Bueno, o sea, convexa, pensemos estrictamente convexa, ¿sí? Para que eso pase. Porque si no podría tener una, una recta de mínimos, ¿sí? Podría ser constante. Pero bueno, salvo eso, estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, eso de cómo usar la búsqueda de la razón dorada, ¿sí? Entonces, acá les hice un ejemplito. La función es f de x igual a x menos 1 al cuadrado, entonces sabemos que eh, el mínimo de la función está en el 1, ¿sí? Entonces, bueno, estos puntos, los azules, digamos, son los A sub k y los rojos son los B sub k. Entonces empezamos con el intervalo 0, 2, ¿sí? Bueno, entonces estos son los primeros dos puntos. Después los A1 no los estoy graficando, ¿sí? Porque los A1 vendrían a ser, o sea, estos A sub k vendrían a ser los, en la denotación del algoritmo este, son los extremos de los intervalos, ¿sí? Yo hago el intervalo, tengo el A1 y el A1 y el B1 adentro del intervalo y después actualizo el intervalo. Entonces, bueno, acá voy dibujando solo los A0, ¿sí? Bueno, y esto es lo que les queda de los puntitos, ¿sí? Bueno, acá cortamos, después seguimos con otro tema.